Buen día amigos de YouTube. Celébrate a ti mismo, regocíjate en tu dedicación con este trabajo, con este maravilloso arte. Felicítate por continuar con la intención de crear marquetería. El día de hoy vamos a hacer una greca partiendo de esta idea. Al centro, dos triángulos de Paduk y de Sapeli. Alrededor de estos triángulos, trapecios de tulipié negro y maple. Tulipié negro y maple. El primer paso para hacer esta greca es cortar tiras de 7 milímetros de maple y de tulipié negro. Vamos a cortar tiras de tulipié negro a 7 milímetros de ancho. Vamos a cortar tiras de maple, 8 milímetros, para cortar los trapecios. El siguiente paso es armar las tiras de tulipié negro y de maple. Estoy usando como guía de unión la inclinación de 45 grados. Vamos uniendo una a una las tiras. Terminé de unir las tiras. Tengo una pequeña sábana. Aquí tengo la escuadra, este lado recto y la inclinación de 45 grados. Ya la tengo marcada. Ahora voy a cortar. Tenemos la inclinación de 45 grados. Nos falta hacer el corte para obtener un trapecio. Ya que tenemos el corte, ahora vamos a separar las piezas para hacer nuestro corte de 45 grados para formar el trapecio. Una inclinación de 45 grados todas las tiras. Ahora hay que hacer el trapecio. Para hacer el trapecio hay que hacer un corte de 45 grados también. De base inferior o base mayor tenemos 28 milímetros y de base superior o base chica tenemos 15 milímetros. Para hacer este corte he improvisado este artefacto. Aquí tenemos los 15 milímetros
y aquí los 28 milímetros. Y de altura tenemos 7 milímetros. Bien, la idea es introducir la pieza, fijarla, usar como guía de corte la inclinación de 45 grados. La pieza vuelve a tener 45 grados. Y obtenemos el trapecio. Volvemos a introducir, llegamos al tope, lo fijamos para que no se mueva. Cortamos. Y obtenemos otro trapecio. Introducimos la pieza, la llevamos al tope, la fijamos, cortamos y obtenemos otro trapecio. De esta forma continuamos cortando cada uno de los trapecios hasta tener las piezas suficientes. El siguiente paso es cortar los triángulos. Vamos a cortar tiras de 1 centímetro de ancho de sapelli y de paddock para cortar los triángulos. Vamos a cortar tiras a 1 centímetro de ancho de paddock. No necesitamos muchas, o más bien no necesito muchas, solo es una muestra. Ahora vamos a cortar también tiras de sapelli a 1 centímetro de ancho. Ahora las vamos a unir para hacer el corte de 45 grados. Las estoy uniendo una a una.
Ya que las tengo unidas, voy a marcar la inclinación de 45 grados y cortar. Ya tengo unida cada una de las tiras. Aquí tengo mi escuadra de 45 grados. Este lado recto y la inclinación. Ahora voy a cortar y obtengo mi inclinación de 45 grados. Ahora debo cortar 45 grados de inclinación para obtener el triángulo. Bien, ya tenemos las tiras con un corte de 45 grados. Ahora hay que obtener el triángulo. Para eso, aquí tengo una línea recta y aquí una inclinación de 45 grados. Entonces ahora las tiras las tengo así. Las separo una a una y las invierto. Aquí tiene masque, entonces se adhiere. Tomo otra tira. Esta es como una especie de tope la inclinación. Ya. Y coloco la tira. Ahora la voy a fijar para que no se mueva. Me garantice un buen corte. Ahí está. Me coloco en este punto y en este otro. Y voy a cortar. Obtengo un triángulo. Otro más. Este corte sigue siendo de 45 grados. Entonces lo que hago es las vuelvo a colocar aquí, las invierto. Las coloco, marco mi inclinación y corto. Y de esta forma obtengo más triángulos. Así continúo haciéndolo hasta terminar de cortar todos los triángulos que necesito. Ya tenemos cortadas nuestras piezas. Ahora vamos a iniciar el armado partiendo de esta idea. Hay muchas formas de armar esta pieza con todos estos triángulos y trapecios. Podemos partir de esta idea. Siguiendo el patrón, y los triángulos en medio.
Nos quedarían 2 trapecios negros aquí. Blanco, blanco y blanco. Este puede ser una forma. Otra forma es que podemos irlos intercalando y ahora quedarían así. Los triángulos en medio. O también podríamos hacer que lo colocamos así. Siguiendo este patrón podemos poner blanco con blanco o podemos seguir este otro patrón. Dependiendo de su creatividad es como lo van a hacer cada uno. Yo voy a seguir este patrón reproduciéndolo hasta el final. Ya coloqué un filete aquí, negro. Ahora voy a colocar una pieza aquí. Negro con negro. Maple, maple. Negro, negro. Coloco otra aquí. Una más aquí. Hemos llegado al final de este video. Ya tenemos armada la greca. Una greca sencilla pero bonita. Agradezco mucho las suscripciones al canal. Agradezco también los comentarios que hacen. Trataré de contestar todos los comentarios o las dudas que tengan al respecto sobre marquetería. Y los espero en el próximo video. Gracias, gracias y un excelente día.